Muy buenas tardes. Vamos a comenzar en unos 5 minutitos. Hola, buenas tardes. Hola, hola.
Muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar ya. Mm, Bien. Lo mismo que ayer. Si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieren hacer, solamente me van escribiendo en el chat y yo voy a ir agarrando las preguntas a medida que vayamos avanzando. Hoy día vamos a revisar dos estándares que van a ser, o dos marcos en verdad, que van a ser la ISO 27001 y la ISO 27002. Recordemos que existían algunos marcos que tenían como propósito, déjenme ver si estamos grabando, si estamos grabando. Teníamos algunos marcos que tenían como propósito la implementación de sistemas de gestión y otros que tenían otros propósitos más generales. Teníamos algunos que buscaban implementación de controles o que nos sugerían controles o mejores prácticas. En este caso vamos a estar revisando dos normas. Primero vamos a revisar la ISO 27001, que tiene ese primer objetivo, la implementación de sistemas de gestión. Y luego vamos a revisar un poco respecto de la ISO 27002, que tiene como objetivo entregarnos mejores prácticas. La idea es poder entender un poco de qué se trata un sistema de gestión, en particular cuál es el sistema de gestión de seguridad de la información, y conocer las principales cláusulas de la norma ISO 27001, así como las características de todo control. Más que solamente del ISO 27002, vamos a hablar de los controles quizás en una generalidad. Y luego vamos a revisar cómo, no, cómo tenemos los controles en la ISO 27002, lo cual va a ser muy útil para que vayamos creando el fundamento necesario para poder comprender cualquier tipo de marco de control, independiente del marco de control, sea 27002, NIST o SIS. Nos va a servir de todas formas entender qué controles son correctivos, directivos y más o menos qué se espera de nosotros cuando vamos a implementar un control. La primera parte del curso es exactamente igual a la anterior. Les recuerdo que estamos en un curso de fundamentos, entonces el propósito es que podamos comprender, digamos, un contexto general, porque no nos da el tiempo de poder entrar a revisar cada una de las cláusulas como si fuésemos a implementar la norma. Entonces vamos a ver qué es lo que nos pide como requisitos generales, cómo se construye esta norma ISO 27000. La norma 27001 la logré conseguir en el formato de, educativo y está en su plataforma. Ok, lo primero que tenemos que entender es a qué nos referimos con un sistema de gestión. Hemos hablado que esto se denomina un sistema de gestión de la seguridad de la información. Pero, ¿qué es un sistema de gestión? Bueno, tiene una definición. Un sistema de gestión es un conjunto de elementos de una organización que están interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. Entonces, es un sistema de gestión. Eso es para cualquier sistema de gestión. De hecho, si observamos, esa definición viene desde la ISO 9000, que tiene que ver con el sistema de gestión de calidad, no con el SGCI. Pero ahí encontramos esa definición. 9001 en verdad es calidad. Entonces, eso es como un glosario, 9000 es glosario. Entonces ahí tenemos lo que significa un sistema de gestión. El SGCI, definido en la norma ISO 27000, va a ser una especificación de sistema de gestión general, pero enfocado en la seguridad de la información. Y si se fijan, es una especificidad del concepto, digamos, core o núcleo. Dice que va a ser un conjunto de políticas, procedimientos, guías y sus recursos y actividades asociados que sean gestionados de una manera colectiva por una organización. Entonces, fíjense, ¿qué es? Es política, procedimiento, guía y recursos más actividades. Muchas veces uno podría tender a confundir la palabra sistema como un sistema tecnológico. O sea, uno habla del sistema de gestión de seguridad de la información y podría tender a pensar de que estamos refiriéndonos a un programa, a un aplicativo, ¿cierto? A alguna, digamos, algo que pueda instalar en un computador o en algún dispositivo. Pero no es eso lo que buscamos cuando hablamos de un sistema, hablamos de todos estos elementos, que por cierto también pueden tener y pueden incluir sistemas tecnológicos. Yo puedo utilizar sistemas tecnológicos para poder desarrollar algunas de las tareas que tengo dentro de un SGC, pero no es el foco de la palabra sistema. Un SGCI también puede ser definido como un enfoque sistemático, también puede ser un sistema, un enfoque sistemático
para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar la seguridad de la información de una organización para alcanzar los objetivos de negocio. Hay un par de frases bien importantes. El hecho de que sea sistemático y que después hable de todos esos verbos nos da una pista de la forma en la que están diseñados los sistemas de gestión. Todos los sistemas de gestión están diseñados con digamos, con el ciclo de Deming de fondo. La idea es que sea mejora continua. Y habla al final dice, mejorar la seguridad de la información de una organización para alcanzar los objetivos de negocio. El sistema de gestión de seguridad de la información, así como cualquier sistema de gestión, tiene como propósito lograr aportar en los procesos de generación de valor de las organizaciones. Entonces, no es que yo implemente un sistema de gestión porque sí, sino que lo que estoy haciendo es buscando poder cumplir con la misión, visión y objetivos misionales de la organización, los objetivos estratégicos. Todo lo que vamos a hacer desde la perspectiva de la seguridad de la información regidos por un SGCI debe impactar positivamente en la generación de valor de la organización. Esa generación de valor puede ser alcanzar un mejor mercado, una cuota de mercado, asegurar la sostenibilidad de mis actividades, la continuidad de mis operaciones, pero también puede ser entregarle un mejor valor no sé, a la población, si es que somos una empresa privada o si tenemos algo sin fines de lucro, cualquiera que sea nuestro objetivo visión. Entonces, va más allá de solamente observar nuestros ciberriesgos y las amenazas, sino que tiene que estar integrado en todo lo que es el contexto empresarial. Y de hecho, la norma lo va a reflejar bastante bien en una de sus primeras cláusulas. Hay otra forma de ver la definición del sistema de gestión de seguridad de la información, que puede ser bastante más didáctica, quizás más lúdica, y que también nos va a ayudar a entender las partes que componen, digamos, todo lo que va a ser nuestro sistema, incluidos los controles. Entonces, esta definición es que es un sistema que determina qué requiere protegerse, por qué, de qué debe ser protegido y cómo protegerlo. Entonces, cuatro grandes preguntas. ¿Qué requiere ser protegido? ¿Por qué debo protegerlo? ¿De qué debo protegerlo? ¿Y cómo lo voy a proteger? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de proteger? Bueno, está en el nombre, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. No hay problema, Sebastián. Muchas gracias. Sistema de gestión de seguridad de la información. Lo que estamos buscando defender es la información. ¿Por qué? Porque la información y las tecnologías de la información asociadas a la información, que llamamos TIC habilitantes, son claves para poder mantener nuestros procesos de negocio. Las tecnologías de la información y la información soportan los procesos de negocio y es a través de los procesos de negocio que alcanzamos nuestros objetivos. Entonces, sería algo así como un objetivo, del objetivo, para alcanzar ese objetivo en esos procesos, para alcanzar esos procesos requiero de sistemas y estos sistemas dependen de activos y de información. Y además el proceso mismo también requiere de información. Yo lo que estoy protegiendo es esto, los activos y la información. Entonces, eso es lo que quiero proteger. Quiero proteger los activos y la información porque finalmente a través de eso estoy logrando proteger los objetivos de la empresa. Eso es bien importante tenerlo en consideración porque podemos encontrarnos casos donde tenemos mal aplicados los sistemas de gestión de seguridad de la información o ni siquiera tengo un SGCI, pero tengo actividades mal aplicadas. Por ejemplo, solo implemento controles sin pensar en cómo repercuten en los procesos. Puedo generar cuellos de botella, puedo gastar demasiado presupuesto, puedo estar perdiendo costo-oportunidad. Entonces hay que entender muy bien por qué estoy protegiendo la información, cuál es el efecto que va a tener esa aplicación de control o esa mejora del proceso. Si no impacta positivamente en los procesos de negocio y así los objetivos de negocio, entonces digamos que no es una buena idea, ¿no? Quizás podría ser mejor planteada. Bueno, ¿por qué quiero proteger la información y los activos? Bueno, es casi de sentido común. Si las proteges es porque son importantes, ¿cierto? Entonces, como decíamos, los objetivos dependen de los procesos y los procesos dependen de estas tecnologías habilitantes y de información. Como dependen de ellos, son importantes, tienen un valor. El valor va a estar en que a través de estos elementos yo logro ejecutar mis procesos, logro alcanzar mis objetivos. Se los requiero, son importantes, tienen un valor para la organización. Y la información va a representar su valor a través de algunas características. Por ejemplo, las que aparecen siempre en la triada ACID, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad.
Entonces, todo activo de información o información que yo tenga, tanto activo como la información, tiene ciertas necesidades de confidencialidad, integridad y disponibilidad para que sean útiles para nuestros procesos. Entonces, o para que mantengan su valor. Entonces, yo quiero preservar esos niveles de confidencialidad, integridad y disponibilidad, que son características de la información. ¿De qué los voy a proteger? Los voy a proteger de las amenazas y las vulnerabilidades. En rigor, las amenazas y las vulnerabilidades se configuran en riesgos que cuando se activan se transforman en incidentes. Entonces, si lo que quiero hacer es proteger a las tecnologías y a la información de amenazas y vulnerabilidades, finalmente lo que voy a tener que lograr implementar bien es un buen proceso de gestión de riesgo. ¿Y cómo lo voy a proteger? A través de metodologías, de buenas prácticas, de controles, del propio SGSI como un proceso estructurado y a través de una mejora continua. Esto, a grosso modo, es lo que nosotros buscamos o lo que nosotros deberíamos tener en la mente cuando pensamos en un SGSI. Esto es un sistema de gestión de seguridad de información. De nuevo, no es una tecnología, sino que es un conjunto de elementos que nos permite responder a estas preguntas. ¿Qué es lo que nos va a ofrecer la ISO 27001? El nombre de la ISO 27001 son requerimientos para la implementación de un SGC o los requisitos del SGC. Entonces, lo que vamos a tener en la ISO 27001 es una metodología basada en las mejores prácticas que posibilitan la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. Primero, la ISO 27001 va a estar diseñada de tal forma que nos permite la implementación de sus cláusulas dentro de un proceso de mejora continua. Planificar, hacer, verificar y actuar. La idea es que cada vez que yo haga algo, esto esté planificado antes y yo pueda medir si que lo que estoy haciendo está respecto del plan. Y si no logro alcanzar estas metas, esta planificación, entonces pueda mejorar para el siguiente ciclo. Todos los elementos del SGCI cumplen con esta idea de la planificación, ejecución, verificación y mejora, ciclos de mejora continua. No solamente la ISO 27001, sino que en general los sistemas de gestión tienen un foco de mejora continua. La ISO 27001 también tiene un enfoque de riesgos. Dijimos que lo que nosotros queremos hacer es poder proteger ciertos elementos, ciertos activos y la información. Lo queremos proteger de las amenazas y las vulnerabilidades, pero yo ya les comentaba que finalmente estas amenazas y vulnerabilidades se expresan en riesgos. Entonces, lo que vamos a nosotros finalmente tener es un enfoque de riesgo y que también lo vamos a encontrar en que a través de la implementación de la 27001 nosotros vamos a terminar implementando procesos de gestión de riesgo. No puedo decir que tengo un SGCI si es que no tengo un proceso de gestión de riesgo. Y si tengo las capacidades, debería ser con metodologías que sean específicas para poder evaluar el ciberriesgo, que no es el mismo metodología que utilizaría para evaluar un riesgo comercial, por ejemplo. Tenemos que considerar que tenemos un entorno que es diferente. Dentro de la 27001 también se nos ofrece un catálogo de controles, el cual vamos a encontrar en el anexo 1 y que después queda expandido en la ISO 27002 como vimos ayer. Entonces también vamos a tener un catálogo de controles. Y por último, nos vamos a encontrar con una metodología estandarizada que se denomina anexo SL. Esto es súper útil cuando queremos implementar más de una norma a la vez, como lo que conversamos ayer, de hecho, y también porque nos permite conocer un poco cómo va a ser el flujo de trabajo. Una vez que ya hemos implementado un sistema de gestión en base a Anexo SL, sabemos más o menos qué es lo que se nos va a pedir. ¿Existen técnicas o metodologías para gestionar los riesgos de TI? Sí, existen. La misma norma ISO 27000 tiene una expansión que es la norma ISO 27005, que tiene el sistema, tiene la gestión de riesgos para seguridad de información, pero existen varias otras metodologías. Tenemos, por ejemplo, NIST SP 830. Bueno, en verdad, en el NIST es más interesante ver todos los marcos de riesgos que se llama NIST RMF y la ISO 27005. Ahí hay dos ejemplos. Pero también tenemos Magerit, que es un ejemplo español también. Y bueno, uno puede encontrar más ejemplos. Ujú. Dice, entonces, previa a la implementación del SGCI se debe ejecutar la gestión de riesgo. Si tu organización ya ejecuta un análisis de riesgo organizacional, no de seguridad de la información, sino que organizacional, cuando implementes el SGCI, te vas a terminar conectando con ese registro de riesgo. Pero la implementación del SGCI implica también la implementación de la práctica de la gestión de riesgo, Alfredo.
Entonces, si tu organización no tiene una gestión de riesgo, no tienes que hacerlo previo. A medida que vayas implementando el SGCI, vas a terminar implementando también un proceso de gestión de riesgo. Entonces, es parte del SGCI, pero no es un prerequisito, ¿sí? Si no lo tienes, no importa. Y si lo tienes, vamos a tener que revisar si es que se ajusta o no la norma. Acá tenemos un poco de lo que es el ciclo PDCA. Fíjense, tenemos planificar, hacer, verificar y actuar. Y alrededor tenemos las cláusulas. Aquí nos encontramos por primera vez con las cláusulas. Estaban en el anexo SL de la lámina anterior, pero quizás se veía muy pequeño. Tenemos la cláusula número 4. ¿Por qué no partimos con la cláusula número uno? La uno, la 2 y la 3 son cláusulas, digamos, que no tienen contenido de la norma en sí. Pueden ser normas relacionadas, glosario, normas relacionadas, términos y definiciones, referencias normativas, objeto y campo de aplicación. Esto no tiene, no es parte del SGC, partimos desde el 4. El 4 es el contexto de la organización, la cláusula 5 es el liderazgo, la 6 se denomina planificación, la 7 se llama apoyo, la 8 es operación, la 9 es evaluación de desempeño y terminamos con la décima cláusula que es la mejora. Y vamos viendo, en planificar vamos a tener el liderazgo y la planificación. En hacer, la finalización de la planificación, el apoyo y la operación. En verificar vamos a tener la evaluación del desempeño y la finalización de la operación. Y en actuar vamos a tener la mejora continua. Una vez que hemos terminado con la mejora continua, reiniciamos la planificación. Vemos qué elementos de la cláusula 5, el liderazgo, pueden ser mejorados respecto de lo anterior y de la cláusula 6, planificación. Volvemos a planificar, volvemos a tomar las definiciones necesarias del liderazgo y reiniciamos todo el proceso. Todo siempre va a estar regido por un monitoreo continuo del contexto de la organización, que sería la cláusula 4, y que permea todos los cuadrantes del ciclo PDCA. Vamos a revisar con calma cuáles son los principales productos que tenemos dentro de cada una de estas cláusulas. Es importante que nosotros nos mantengamos a través de o que nos mantengamos en un ciclo de mejora continua, porque es la única forma en la que nosotros vamos a poder asegurar de que los niveles de riesgo se van a estar decrementando, van a estar decreciendo de forma continua. Si nosotros no tenemos esto en un proceso cíclico, lo que va a pasar es que podríamos llegar a identificar ciertas opciones de mejora, pero van a quedar ahí. O bien, nosotros no vamos a poder avanzar en la madurez de nuestros procesos de seguridad, controles de seguridad, porque estaríamos estáticos. La idea de esto es que no sea estático, sino que nos impulse a que cada iteración vayamos mejorando de la iteración anterior. Además, esto nos vuelve sensibles a los cambios en el contexto. La idea de que tengamos que replanificar el liderazgo y la planificación también obedece a que la organización es un ente vivo, podríamos decir, que cambia sus objetivos, cambia sus prioridades. Entonces, no es lo mismo que nosotros queramos gestionar la seguridad de la información cuando la empresa no tiene una capacidad de invertir, por ejemplo, que cuando sí tiene una capacidad de invertir. Podemos tener otros proyectos, podemos quizás gastar un poco más, quizás podemos ser más ambiciosos y empezar a desarrollar planes de recuperación de desastre. O al revés, puede que el día de mañana se nos reduzca el presupuesto porque el foco de la organización ahora es aumentar la producción. ¿Qué hacemos si se nos disminuye el presupuesto? ¿Qué hacemos si es que la organización tiene un apetito de riesgo que sea mayor, quiere ser más innovadora? Entonces, para todo eso tenemos que estar continuamente redefiniendo y tenemos que estar continuamente entendiendo cómo cambian los contextos. Y de ahí que este ciclo es tan, pero tan importante. Cuando uno lo ve desde cláusulas, parece que no es tan difícil, pero cuando lo vemos desde una visión de procesos, la ISO 27022 tiene una visión de procesos de la ISO 27001, se empieza a volver un poco más color de hormiga la cosa, se pone más difícil. Primero nos vamos a encontrar de que tenemos muchos procesos que van a estar definidos de una forma tácita en el sistema de gestión de la información. ¿Qué significa tácito? Tácito significa que no está explícito. Entonces, por ejemplo, no vamos a tener un proceso que se llame proceso de auditoría interna. Nos aparece así tal cual, un proceso de auditoría interna, pero sí te dice que tienes que llevar a cabo una auditoría interna, que tienes que llevar a cabo una revisión por la dirección, por ejemplo, o que la dirección tiene que entender qué es lo que está pasando. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hago esto? A través de un proceso de auditoría interna. O, por ejemplo, no te aparece en ningún lado que tienes que tener un proceso de gestión de tus proveedores, pero sí te dice que tienes que controlar a tus proveedores, tienes que tener controles sobre los SLA, por ejemplo, tienes que saber cuáles son los requisitos de seguridad con esos proveedores, entender si es un proveedor crítico o no. Entonces, de una forma tácita, nos está impulsando a establecer un proceso de gestión de proveedores.
Entonces, por eso es tácito, no es explícito, sino que van apareciendo a medida que uno los va descubriendo, digamos, a medida que vamos entendiendo los requisitos. Y encontramos tres grandes categorías de procesos. Tenemos procesos de gestión, procesos de núcleo o core y procesos de soporte. En los procesos de gestión o los procesos de alto nivel, vamos a encontrar la gobernanza de la seguridad de la información. Ese concepto, gobernanza de la seguridad de la información, se está haciendo cada día más popular porque la seguridad de la información está pasando de ser vista como un mal necesario a algo que puede entregar valor a la organización y que es relevante, cada vez más relevante y por tanto está siendo más considerada dentro de lo que va a ser la dirección. Y por lo tanto, es importante que tengamos una interfaz con la dirección. Y ahí entra todo lo que va a ser la gobernanza. Entonces, la gobernanza incluye, uy, perdón, la gobernanza incluye temas desde eh, incluye temas desde la definición de política, roles y responsabilidades, las estructuras de gobernanza, puede incluir también temas como el monitoreo, la definición de los comités, ¿cierto? Entonces, todo eso es gobernanza. Dentro de los procesos core, los procesos núcleos, tenemos lo que se denomina usualmente los procesos operativos de seguridad, que es donde vamos a realizar ciertas actividades. Y aquí vamos a conversarlo en un ratito más, pero aquí esto se complica bastante porque no todos los elementos en los que nosotros trabajamos son propios de nosotros. Por ejemplo, tenemos controles de recursos humanos, pero eso no significa que voy a hacer un proceso de recursos humanos nuevo, sino que voy a tener que intervenir el que ya está. Eso significa que tengo que meterme en un proceso que está definido, tengo que entenderlo, tengo que modificar. Eso no es tan sencillo, sobre todo porque, naturalmente, en todas las organizaciones va a haber una resistencia al cambio. Y después tenemos algunos procesos de soporte, son comunes también en los sistemas de gestión, procesos de comunicación, procesos de gestión de recursos, procesos de gestión documental, que son súper, súper importantes para que este sistema perdure. Eh, este es... Bueno, luego tenemos el enfoque de riesgos. El enfoque de riesgos, lo que les comentaba, la idea final es que nosotros podamos proteger la información. Y esto lo hacemos a través de la implementación de un proceso de gestión de riesgos. Dentro del proceso de gestión de riesgos podríamos pensar que es el núcleo del sistema de gestión de seguridad de la información. No son los controles, porque la implementación de los puros controles sin un enfoque de riesgos no nos permite entender, por ejemplo, cuál control es más crítico. La criticidad del control va a depender expresamente de cuál es el riesgo que mitiga. Entonces, si un riesgo es muy severo, el control que mitiga ese riesgo muy severo es también un control crítico. Entonces, el control no es crítico por el puro mero hecho de existir, por el puro hecho de existir, ahí sí, sino que es crítico en tanto sea capaz de reducir algún riesgo que sea severo. Y un riesgo es severo cuando afecta algún activo o proceso que sea crítico. Entonces, fíjense cómo todo va volviendo al negocio y fíjense también de que todo está muy relacionado. Entonces, si yo quiero hablar de un control, tengo que entender el riesgo. Si quiero hablar del riesgo, tengo que entender los activos. Si quiero hablar de los activos, tengo que entender los procesos. Si quiero hablar de los procesos, tengo que entender el negocio. Si quiero entender el negocio, tengo que entender su definición y su contexto. Entonces, por eso nosotros podemos decir, el proceso de gestión de riesgos es el núcleo de lo que va a ser nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Es a través de este proceso donde nosotros vamos a entender qué es lo que tenemos que proteger en especificidad y después vamos a poder hacer una selección de los controles que vamos a aplicar. El proceso de gestión de riesgos, tal cual como aparece en esta imagen, en la parte de la derecha de su pantalla, no aparece en la norma 27001. Esta imagen que están viendo ahí es de la 27005, ¿sí? Donde vamos a encontrar un detalle con más profundidad de lo que es el proceso de gestión de riesgos. Pero esa imagen también la van a encontrar en otros sistemas como la ISO 31000 y también podrían encontrarlo en algunas manuales de implementación de 9000 que también tienen algunos temas de riesgos que referencian a 31. ¿Por qué? Porque los procesos de gestión de riesgos no son exclusivos de seguridad de la información y son bastante similares. Siempre tienen como las mismas etapas. Lo que va a cambiar en el sistema de seguridad de la información es la forma en la que evaluamos el riesgo.
la criticidad del riesgo está en función del core de la organización. Claro, por ejemplo, en el core de la organización o tu razón de ser es la que va a determinar cuáles son tus procesos críticos. Y estos procesos críticos van a determinar cuáles son tus riesgos más críticos. Mira, por ejemplo, si tú eres una universidad como nosotros, podrías decir, bueno, ¿qué es lo que más te importa? Lo que más te importa es hacer clases. Y una vez al año, una semana al año, vender, porque es cuando se matricula la gente. Entonces, durante esa semana tiene que estar arriba todos los portales de pago y las matrículas y todo eso. El resto, no. En el resto da lo mismo si se cae un poco la página. Incluso en esa semana de matrícula, ponte tú que se te caiga la página de la biblioteca digital. ¿Cuánto tiempo puedes esperar a que se te levante la página de la biblioteca digital? ¿Uno, dos, tres, cuatro días? Probablemente pueden pasar hasta una o dos semanas, van a enojarse los tesistas, pero no mucho más. Entonces, tú vas a tener una serie de activos de información que están asociados a el proceso o a esta área del negocio que está asociada a esta biblioteca digital. Pero, ¿y si se te cae el Zoom? ¿Y si se te cae el Big Button o no puedes entrar a la sala de clase? Ahí tienes un problema que es de continuidad operacional. Allá no vas a poder esperar una semana. O sea, quédate una semana sin clase y probablemente vas a tener muchos, muchos más problemas que una semana sin biblioteca. Entonces, ¿qué es lo que te va a importar proteger? El Zoom, por sobre la biblioteca digital. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el Zoom? Vamos a revisar con más ahínco sus riesgos, vamos a quizás colocarle un plan de continuidad, vamos a invertir más en la protección de ese activo. Y cuando nosotros evaluemos el riesgo, que puede ser el mismo riesgo, imagínate, podría ser el mismo riesgo de que se te cayó el proveedor, tanto para Zoom como para el proveedor que te da la biblioteca digital. Pensemos que está externalizado. Cuando calcules el impacto de ambos, el impacto de la pérdida de ese proveedor para Zoom va a ser mayor porque está asociado a tu proceso crítico de negocio. Sin embargo, el de la biblioteca digital puede ser menor, siendo que es el mismo riesgo. ¿Por qué? Porque el impacto en tu negocio es menor. ¿Se entiende? Entonces, sí, todos los riesgos y sus criticidades están súper asociados a cuál es el core del negocio. Y luego decíamos que también nos provee de controles. Los controles, como les comentaba, van a estar dentro del anexo y principalmente los vamos a revisar en la ISO 27002. Creo que esta te apuesta un poquito vieja, ya no son 114 controles, han cambiado. Hoy en día lo que vamos a tener lo que vamos a tener son controles que están muy bien definidos en diferentes contextos. Tenemos controles que van a ser más estratégicos, controles que pueden ser denominados tácticos y controles que son operacionales. ¿Qué significa táctico, estratégico y operacional? A veces se usan mucho estas palabras como para poder excusar cosas, pero son súper importantes para poder comprender el alcance de un control. La política de seguridad de la información es un control, es un requisito del sistema de gestión de seguridad de la información, pero también aparece como un control. Una política es un documento y tiene un fin estratégico. Estratégico significa a largo plazo, significa que define, digamos, cuál va a ser el foco de un esfuerzo. Significa que es de un carácter más genérico, ¿cierto? Y también significa que tiene una capacidad de dirección. Eso es algo estratégico. Algo táctico tiene una mirada más a mediano plazo. Tiene que ver con procesos integrados. Y algo operacional tiene que ver con el día al día, con el corto plazo, con el trabajo, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un proceso de gestión de activos, podríamos considerar un control eso como un control táctico. Es algo que vamos a tener en ciclos quizás mediano plazo, no vamos a estar actualizando el inventario de gestión de activos todos los días, pero sí deberíamos estar considerando todos los días el monitoreo continuo de seguridad. Sí deberíamos estar pensando todos los días en los planes de continuidad, los ejercicios de continuidad, en mantener nuestras matrices, en mantener nuestras evaluaciones de continuidad de negocio. Entonces, esos son controles. Y vamos a revisar con más detalle los controles al finalizar la primera parte de esta presentación. A ver, aquí dice, ¿cuál sería usted, de la forma práctica, la mejor forma de empezar un proyecto de implementación de un SGCI en el día de la salud? Hola, Nicolás. Mira, para ser como bien explícito en tu respuesta, la respuesta primero tendría que hacerte una pregunta de vuelta, que es ¿cómo es tu capacidad de convocar? De eso depende mucho, la capacidad de convocar. Si tú eres una jefatura intermedia, que eres capaz de convocar tanto a la jefatura superior como también a las personas que trabajan día a día,
puedes seguir un proceso más bien estándar. Es decir, comenzar con lo que podrían ser los elementos de gobernanza, asegurar el apoyo del liderazgo. Una vez que tú hayas asegurado el apoyo del liderazgo, que lo vamos a revisar, que sería como buscar completar con la cláusula 5 quizás, completar con lo que sería la gobernanza de seguridad de la información, definir rol y responsabilidad, vas a poder empezar a pelear por un presupuesto y ahí ya vas a poder empezar a implementar lo que va a ser el resto de los procesos operativos de seguridad de información. Sin embargo, si el liderazgo no te está entregando recursos, si no tienes la capacidad de convocar a los líderes de la organización, si te está costando demasiado sentarte con ellos, quizás tu foco puede ser diferente. Puede ser llevar pequeños proyectos de seguridad de la información en un enfoque más operacional y demostrar cómo esto está entregándole valor a la organización y de esa forma empezar a vender el proyecto. Entonces, desde la perspectiva de cómo vender este proyecto, de cómo iniciar este proyecto, da lo mismo la industria. Tiene mucho más que ver en tu capacidad para poder convencer como a la dirección o al liderazgo de la organización, que finalmente son los que tienen el dinero, los que pueden dedicar el tiempo y los especialistas para poder llevar a cabo este proyecto. Ahora, si lo ves desde la perspectiva de un implementador, al que le da exactamente lo mismo, un implementador externo, al que le da lo mismo como sea la organización, porque se asume que ya está comprometida hasta cierto nivel, por eso te están llamando a ti como implementador externo. Lo que nosotros hacemos, al menos acá en los proyectos que llevamos con la universidad, es siempre partir desde la gobernanza, asegurar que se comprenda el proyecto, socializar el proyecto, hacer todo o llevar a cabo todo lo que es el modelo de gobernanza, desde las definiciones estratégicas de los objetivos, bueno, partiendo por el contexto de la organización, pasar a lo que van a ser la definición de los objetivos, la definición de los roles y las responsabilidades, las primeras grandes declaraciones en tus políticas, y después de tener eso bien armado, sesionar con el comité al menos una primera vez para que todo quede, digamos, en acta y que todo quede bien formalizado. Y ahí recién comenzamos con levantamiento de los riesgos, de los riesgos. Y una vez que tienes levantados los riesgos, puedes empezar a elegir los controles. ¿Sí? Entonces nosotros lo hacemos así. Esa es nuestra metodología. Eso te puedo comentar. Sí, pero nosotros somos externos. A la universidad nosotros nos llaman cuando la empresa ya dice, ah, quiero implementar. Pero si tú tienes que generar la necesidad de implementación, va a depender de tu capacidad más bien de juego político, de tu capacidad de convencer. Ok, entonces, otro elemento que nosotros teníamos aquí interesante era el anexo SL. El anexo SL les comentaba que es este formato que tienen las normas, los sistemas de gestión, en verdad, y que nos permite implementar varias normas a la vez. Fíjense lo que ocurre con las cláusulas y fíjense cómo estas cláusulas quedan abiertas acá en tres sistemas diferentes. ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001. La cláusula 1 es igual para todos, la cláusula 2 es igual para todos, la cláusula 3 es terminología. Lo que va a cambiar acá es el glosario. En la ISO 27001 vamos a tener la terminología de la ISO 27000. En la ISO 22301 tenemos la terminología de la ISO 22300. Pero eso no es nada más que un glosario, un conjunto de palabras. La cláusula número 4 es el contexto interno, externo y parte interesada. Fíjense que esto no está en verde, esto es igual para todos. Las actividades del contexto interno y externo nosotros las vamos a ejecutar si es que estamos planificando un sistema de gestión de cumplimiento, un sistema de gestión de seguridad de información, o un sistema de gestión de calidad, un sistema de gestión de servicios. Da lo mismo, independiente de qué es lo que estemos haciendo, vamos igual a desarrollar las actividades del levantamiento del contexto interno y externo. Igual vamos a llevar a cabo las actividades de la definición de la gobernanza, la política, la responsabilidad, los liderazgos, los roles, la responsabilidad, los recursos, el compromiso y todo eso que va a aparecer en las cláusulas 5. Pero cambia la cláusula 6, la planificación, porque cada sistema de gestión tiene un foco diferente. El de la ISO 27001, proteger la información, con gestión de riesgo. La ISO 22301, la continuidad. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un análisis de riesgos pensando en continuidad y un análisis particular de este sistema de gestión que es el DIA. En la ISO 20000 vamos a buscar procesos de gestión de servicios, pero ya podemos aprovechar lo que hemos levantado en el 5. A veces vamos a poder aprovechar cosas que ocurran dentro de las cláusulas más específicas. Por ejemplo, la gestión de riesgos de ISO 27001 puede ser utilizada en 22301 en el contexto de un trabajo integrado. Después en la 7 vamos a encontrar exactamente las mismas actividades y en la 8 va a variar. ¿Por qué va a variar? Porque en la 8 ejecutamos lo que definimos en la 6. Entonces, la 8, la cláusula operación, llevamos digamos, al juego lo que hemos definido en la cláusula 6. Así que, por supuesto, si definimos cosas diferentes, varía lo que ejecutamos. Después la 9 y la 10 vuelven a ser iguales. Entonces, si se fijan,
Esto lo que nos permite es integrar el sistema o integrar varias implementaciones a la vez y varias operaciones a la vez. Y esto es súper interesante porque cuando uno empieza a revisar cuáles son requerimientos que sean, digamos, únicos, no son tantos. Por ejemplo, nosotros hemos hecho análisis de implementación entre 9.000 y 27.000 y no son tantos digamos, las actividades adicionales que hay que hacer. Es considerablemente menor el tiempo que necesitamos para implementar y los recursos que el de implementar todo un sistema de gestión por completo, demorarnos un par de años de implementación y después recién empezar a pensar en un siguiente sistema de gestión. Podemos alcanzar acá un leverage que es interesante. ¿Y acá? Súper. Qué bueno haberte podido ayudar. ¿Cómo se ve esto en la norma 27001? Aquí a la derecha van a tener un detalle de la norma ISO 27001, que en verdad es la tabla de contenido. Entonces aquí estaban las cláusulas generales que aparecían en el anexo SL, y fíjense cómo estas cláusulas que aparecen, esto de acá es el anexo SL, aquí, LSL, fíjense cómo estas cláusulas acá agarran forma. Entonces, en la cláusula, acuérdense, partimos desde la 4 porque la uno 2 y 3 no nos interesa, hoy día no nos interesa, esto es como formalidad de las normas ISO. Cláusula 4 contexto de la organización, acá tenemos el contexto de la organización. Y dentro de la cláusula 4 vamos a tener subcláusulas. La 4.1, que es entender la organización y su contexto, después tenemos entender a las partes interesadas, después determinar el alcance del sistema de seguridad de la información, determinar qué va a ser el sistema de seguridad de la información. En la cláusula 5, liderazgo, tenemos el liderazgo y el compromiso del liderazgo, tenemos la política y tenemos lo que van a ser los roles y responsabilidades dentro del sistema de gestión de seguridad de la información. Todo esto es del alcance del sistema de seguridad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá política. ¿Qué política? La de seguridad de información. ¿Qué roles? Los del sistema de seguridad de información. ¿Sí? No es que vamos a revisar todos los roles. En mi caso, que trabajo en la policía, hay mucha falta de empeño en mejorar los sistemas en cuanto a la información. Más encima son un poco descentralizados, creo, en la gestión TI en policía, creo. Luego tenemos planificación. ¿Qué tenemos en planificación? Fíjense que hablamos de que planificación es qué es lo que vamos a hacer. ¿Y qué nos dice la planificación? Mira lo que nos dice. Dice las acciones para poder enfrentar nuestros riesgos y oportunidades. Y esto se abre en un programa de evaluación de riesgos y un programa de tratamiento de riesgos. Y después dice cómo vamos a alcanzar nuestros objetivos de seguridad. ¿Qué nos dice en verdad? Aquí lo que nos está diciendo es gestión de riesgos. Fíjense, no nos está diciendo controles de la red, no nos está diciendo un programa contra el ransomware, no nos está diciendo desarrollo de seguros, nos está diciendo gestión de riesgos. Todo eso, que sí es importante para la seguridad de la información, es producto de la gestión de riesgos. Ya que nosotros identificamos riesgos que son relevantes, tenemos que encontrar un control o buscar una medida de mitigación de ese riesgo, y es cuando entran esos controles más técnicos. Pero esos controles técnicos son a raíz de que hemos logrado evaluar bien nuestros riesgos. Entonces, eso es lo que es el core del SGCI, la evaluación de riesgo. La cláusula 7, entonces eso es lo que planificamos. Planificamos la evaluación de riesgo. En la cláusula 7 vamos a encontrar el soporte. ¿Qué cosas tenemos de soporte? Recursos. Recursos son tiempo, personas y dinero. Competencias. Competencias son las habilidades de las personas, cómo vamos a tener personas, cómo vamos a formar a las personas para que puedan operar este SGCI. Awareness, que es como sensibilización. Entonces, que la gente entienda de que es importante el SSI, que conozca las políticas, bueno, concienciación, si quieren. 7.4, que es la comunicación. Y comunicación, mecanismos de comunicación, a quién vamos a comunicar qué cosa, cuándo es importante comunicar a las partes interesadas. 7.5, que es la información documentada, que el SGCI tiene algunos de estos elementos que son obligatorios de documentar si te quieres certificar. O sea, por ejemplo, la política es un elemento que sí o sí tiene que estar documentado. Entonces, tiene que haber un documento y ese documento tiene que cumplir con ciertos estándares. Tiene que tener una versión, una fecha, un aprobador, con firma. Todo eso aparece en la 7.5. Cómo documentar la información. Después, en la cláusula 8, si se fijan, lo que dice la cláusula 8 es muy similar a lo que dice la 6. Fíjense, la 6.1 dice Information Security Risk Assessment, en la que es la evaluación de riesgos de seguridad de información. Y en el 8.2 dice Information Security Risk Assessment, es la evaluación. O sea, aquí lo planificamos y aquí lo ejecutamos. Entonces, la 8 ejecuta lo que planificamos en la 6. En la 9 vamos a tener la evaluación del desempeño. En la evaluación del desempeño vamos a tener
monitoreo, medición, análisis y evaluación, vamos a tener auditoría interna y vamos a tener la revisión por la dirección. Y si se fijan acá en auditoría interna, ¿qué dice? Dice general y el programa de auditoría. No dice proceso de auditoría interna, no dice establecer, establezca o estableciendo el proceso. No, dice general y después dice el programa. Pero uno dice, bueno, si lo que tengo que aquí es auditar internamente, tengo que tener un proceso de auditoría interna. Si la organización no lo tiene, probablemente lo voy a tener que crear. Y si es que sí lo tiene, entonces tengo que ver si es que el proceso de auditoría interna que tiene mi organización se puede ajustar a lo que nos pide la 27001. Por último, la cláusula 10, que es la mejora, dice mejora continua y las acciones correctivas y no conformidades. Entonces, esto es, a grosso modo, el contenido de la ISO 27001. Vamos a ir ahora cláusula por cláusula y vamos a un poco conocer qué es lo que nos pide o qué es lo que contiene. Sí, para que vayan dándose cuenta también la complejidad, porque cuando uno lo ve así de forma aérea es como, oye, igual es fácil, lo sacamos en un par de semanas, pero no es tan fácil. Entonces vamos a hacer digamos, una lupita. ¿Cómo estamos de hora? Vamos muy bien. Lo que sí, les voy a pedir 2 minutitos nomás, voy a ir a buscar un vaso de agua y un pequeño break, entonces 5 minutos, solo 5 minutos y volvemos, ¿sí? Son las y 22 y 5 y 27. Oye, si quieren, aprovechen de ir a buscar un cafecito. 5 minutos y ya estamos de vuelta.
Listo, ya estoy de vuelta, pero dije 5 minutos, queda uno. Esperemos por si alguien aprovecha de ir al baño, buscarse un cafecito y continuamos. Si van teniendo preguntas, pueden aprovechar de ir dejándolas en el chat. Yo las voy recogiendo y vamos aprovechando de responder. Muy bien, continuamos. Entonces, vamos a hacer la revisión general de las cláusulas. Primera cláusula es acuérdense, partimos con la cláusula 4. Cláusula 4 nos dice comprende la organización y su contexto. Tenemos eh, varios contextos que tenemos que entender. Esto es lo que dice la norma, está calcada la norma. Dice la organización debe determinar los elementos externos e internos que son importantes para alcanzar los objetivos. Debe comprender los requisitos de seguridad e información de las partes interesadas, o sea, accionistas, dueños, dirección, operaciones, clientes y reguladores. Debe determinar los alcances del SGCI y luego tiene que definir lo que va a ser el SGDI para él. Si vamos a ver en particular la 4.1, vamos a encontrar que a veces tiene notas que son útiles. Por ejemplo, dice la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y dice como nota que la determinación de estas causas se refiere al establecimiento del contexto interno y externo que se considera en el apartado 5.3 de la norma 31.000. Esto es bien importante. Yo tengo que cumplir con la norma y lo que me dice la norma para poder estar certificado se entiende. Lo que me dice la norma es que tengo que llevar a cabo un análisis del contexto interno y externo. Luego me dice que puedo usar la norma 31.000, pero no estoy obligado a utilizar otra norma fuera de la norma 27.001. Nada que no esté, que esté fuera de la norma 27.001, es decir, una norma anexa como la 27.5 o la 31.000 en este caso, son requisitos obligatorios. Sí son, digamos, sugerencias. Bueno, y la pregunta que nos podemos hacer entonces es como, bien, pero ¿qué es lo que hago? Me dice, determina los elementos externos e internos. Eso me dice la norma. De hecho, no me dice cómo tengo que hacerlo, que fue lo que conversamos el día de ayer. La idea de que nos habla de que tenemos una ayuda en la 31.000, eso nos dice, bueno, puedes ir a ver por ahí qué es lo que hay. ¿Sí? Te dice, como ahí hay una mayor definición. Pero de todas formas no te dice cómo lo vas a hacer. Mira lo que tenemos en la 31.000. En verdad, una serie de análisis externos. Sí, una serie de análisis externos. En verdad, sí. Entonces tenemos un análisis PESTE. El análisis PESTE es el análisis político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. Tenemos un benchmark de estudio de mercado, tenemos un análisis de partes interesadas, tenemos un análisis de compliance, tenemos un análisis de partes interesadas internas. Perdón. En temas de su dependencia y su complejidad. Como un contexto interno, tenemos temas de análisis estratégicos, temas de análisis normativos, temas de análisis de arquitectura tecnológica, temas de análisis de compliance, temas de análisis de parte interesada. Cada uno de estos análisis genera productos. A veces son pedidos a empresas externas. Por ejemplo, un benchmark y estudio de mercado, ¿para qué nos puede servir? Pues nos puede servir para ajustar los hábitos de riesgo, pero también para poder entender, por ejemplo, un análisis de la superficie, o sea, perdón, un análisis de procedimientos de ataque que se utilicen en industrias similares. Eso se llama, es como la inteligencia amenaza, ¿cierto? O sea, si yo soy una empresa, no sé, del rubro de la metalurgia o de la salud, ¿cuáles son los procedimientos normales que utilizan los atacantes para eh, atacar, para la redundancia, otros establecimientos que sean de mi mismo rubro? Yo reviso y digo, ah, mira, esto es más o menos lo que hace. Entonces me preparo para poder enfrentarme a ese tipo de ataques. Eso es un análisis quizás del mercado, un benchmark, en una comparación con otra industria. Quizás esa es la palabra más correcta, el benchmark, es la comparación. Es importante entender cuáles son las partes interesadas, pero eso no es solamente una lista. Yo no puedo decir, mira, estos son todos los reguladores, estos son todos los accionistas, estos son mis clientes. Tengo que entender qué regulador puede tener un mayor o un menor impacto, porque obviamente voy a contestarle primero al que tiene un impacto mayor.
como por definición del libro, cualquier cosa o cualquier persona podría ser una parte interesada siempre y cuando sienta que está siendo afectada por la organización. Sin embargo, eso no significa que le voy a poner la misma nivel de atención a todas las partes interesadas. Entonces requerimos hacer ese análisis. Los análisis PESTEL tampoco son análisis tan sencillos porque muchas cosas pasan en un país. Por ejemplo, hoy en Chile, en lo económico, en lo legal, en lo político, se está moviendo todo mucho. En toda nuestra región sudamericana está pasando. Pero ¿cuánto de eso tiene que ver con nuestra organización y cómo podría llegar a impactar? Quizá vamos a encontrar que hay relaciones que pueden ser difusas, pero que realmente son importantes. Acá tenemos a alguien que trabaja en policía y otra persona que trabaja en salud. ¿Qué pasa en el contexto hoy en día nacional con la sobrecarga de los sistemas públicos? ¿Ya? Entonces, ¿tiene que ver con nosotros? Sí, probablemente sí. Probablemente va a tener que ver con nosotros. ¿Qué pasa cuando hay, por ejemplo, un desasosiego social? Que es extraño, pero que es extraño que esté tipificado, pero es un tipo de riesgo. Cuando hay un desasosiego social, hay más probabilidad de que se ataque a alguna institución. Entonces, si nosotros somos parte de una institución, por ejemplo, en este caso, policía, ¿me interesa si empiezan a haber muchas revueltas en el país? Claro que me interesa porque significa que podría ser un objeto claro, un objeto de algún ciberactivista o algún hacktivista por ahí, ¿cierto? Entonces es interesante y eso lo tengo que considerar. Y eso después va a decantar en proyectos, porque estos análisis lo que nos entregan después son objetivos o no. Esto uno generalmente lo lleva a matrices, por ejemplo, una matriz FODA, que nos va a permitir ver nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y vamos a poder cruzarlas. Cómo podemos utilizar una fortaleza para poder aprovechar una oportunidad, cómo podemos utilizar una fortaleza para poder enfrentarnos a una amenaza. Nos van a generar estrategias. Entonces, esto es súper importante para poder generar estrategias. Eso es un análisis del contexto. Entonces, no miren un poco el trabajo del análisis del contexto. En nuestra experiencia, digamos, en lo que hemos hecho nosotros acá en la universidad, el análisis del contexto usa buena parte de la primera etapa de una implementación. Y es bastante lo que tenemos que levantar, porque ya les comenté de temas de análisis del entorno externo, pero también tenemos análisis del entorno interno. Comprender la empresa, sus procesos. Somos pocos, en verdad, para hacer un curso de fundamentos, pero puedo contar una infidencia, que no salga de los 42 que somos acá. En un levantamiento que hicimos con una empresa, íbamos súper bien, y una empresa grande, y íbamos como toda la primera parte de lo que vendría a ser el levantamiento del contexto, salió bien, la implementación de los mecanismos de gobernanza salió bien, y cuando quisimos llegar a la parte de riesgos, nos encontramos con que la empresa no tenía formalizados los procesos. Eso fue un error nuestro, porque nosotros nos dimos cuenta de que la empresa no tenía normalizado, o sea, no tenía documentados sus procesos. Y eso es grave, porque sin procesos no podemos levantar riesgos de procesos, que ellos querían en particular riesgos de procesos. Entonces, tocó interrumpir la implementación y meter un proyecto intermedio, modificar un poco el proyecto para poder levantar procesos. Y eso son muchas horas. Y eso todo es parte del contexto de la organización. Bueno, ¿qué más nos dice la cláusula 4? Entonces ahí tenemos un producto, por ejemplo, ya para que vayan conociendo. Producto que nos pide la norma ISO 27001, este estándar, nos pide la cláusula 4, el contexto de la organización. También nos va a pedir el alcance del SGCI. El alcance es cuánto de nuestra empresa va a quedar cubierta por este sistema. Y también es una decisión que a veces puede ser compleja, porque una SGCI, si yo digo que el alcance va a ser toda la organización y su conjunto, voy a tener un grave problema porque voy a tener que gestionar hasta el último pedacito de información o el último activo de información. Y a veces no tengo los recursos suficientes para eso. Entonces, yo podría decidir implementar un SGCI dentro de algún contexto particular. Usualmente el contexto del SGCI es como el área de TI más quizá los sistemas críticos. Pero no voy a querer colocar todos los procesos, al menos en una primera instancia, porque podría ser demasiado, abarcar mucho, masticar muy poco. Entonces, es interesante poder hacer un análisis bien en profundidad de cuál va a ser el alcance del SGC. Por supuesto, el alcance más habitual es las áreas críticas de negocio y la función de tecnología, porque ahí es donde vamos a tener concentrada la mayor parte de los activos de información. Definir mal el alcance nos va a traer varios problemas. Por ejemplo, nos va a traer problemas respecto de nuestro cumplimiento. Quizás no vamos a alcanzar a los estándares de cumplimiento que estamos buscando. Definir de una forma demasiado escueta el alcance cuando el alcance debía ser mayor. Por ejemplo, no considerar
activos críticos o no considerar, perdón, procesos críticos o no considerar activos importantes, podría dejar sin protección algunos activos que tengan información de identificación personal, que dependiendo del contexto normativo nos podría exponer a multas importantes. Entonces, es relevante entender bien cómo tenemos que definir este alcance y más que entender bien, es definirlo bien. Además, las organizaciones no son sencillas. Hay organizaciones que son bastante complejas. Por ejemplo, muchos procesos. Miren, acá tenemos, esto es un dibujo que tiene esos procesos nada más. No son estructuras organizacionales, para que no se confundan. Por ejemplo, dice capacitación, tenemos diseño, ejecución y titulación. Eso, son como procesos, un mono general. Entonces, en este mono general nosotros tenemos varios procesos de negocio y uno podría empezar a preguntarse cuál de estos procesos debería estar o no en el alcance del SGCI. Entonces uno dice, bueno, por descarte voy a colocar toda tecnología de la información, plataformas y soporte. Quizá es algo relevante para nosotros, para nuestro contexto. Esto va a depender de la empresa. Después podemos ver algunos procesos organizacionales, por ejemplo, recursos humanos. ¿Qué es importante de recursos humanos? ¿No lo voy a considerar? ¿No? La verdad es que sí lo voy a considerar. Puede que no esté dentro del alcance quizá rígido, no es rígido, que no esté en el alcance declarado, pero cuando quiera implementar controles, cuando quiera llevar a cabo mis actividades de gestión de riesgos, por supuesto que voy a tener que considerar la selección de personas. Perdón, la selección de personas, la desvinculación, las competencias y concienciación. Sin una buena selección de personas, hay un control de screening, de revisión de antecedentes, hay un control de selección de personal. Sin una buena desvinculación o sin tener procesos claros de desvinculación, podría pasar a llevar la gestión de control de acceso a identidad. Entonces, mantener los accesos de una persona que está desvinculada. Sin una buena competencia y concienciación, no puedo asegurar que se hagan bien las tareas. Sin una buena concienciación, estoy exponiéndome a riesgos de phishing, por ejemplo. Entonces, claro que me interesa recursos humanos. Entonces, ¿cómo sería el alcance ahí? Esto sería parte del alcance, ¿no? No tengo por qué dejar estos procesos declarados dentro de lo que está protegido por el SGCI, pero tengo que entender que hay interfaces, incluso con procesos que pueden estar fuera del alcance. Lo mismo podemos ver en finanzas. ¿Tengo alguna relación con el pago a los proveedores o el pago a los servicios? Quizá en el puro sentido del pago mismo no, pero sí me interesa, por ejemplo, analizar los acuerdos de nivel de servicio. Me interesa, por ejemplo, analizar si es que tenemos un proveedor único, un proveedor crítico, para poder generar un acuerdo con algún proveedor secundario sustituto en caso de que se caiga, porque es relevante poder mantener la continuidad de la operación. Lo mismo en capacitación. Bueno, y así. Entonces, el tema del alcance igual hay que analizar, y eso también es un producto de la cláusula 4. Luego tenemos la cláusula 5. En la cláusula 5 nos vamos a enfrentar a el liderazgo. En el liderazgo vamos a encontrar principalmente los temas de la definición de lo que va a ser nuestra gobernanza empresarial. La gobernanza empresarial de la seguridad de la información. Usualmente lo que vamos a encontrarnos acá es el establecimiento de objetivos, el establecimiento de políticas y que encontremos, la norma lo que nos pide es que haya un compromiso demostrable de la dirección. Ese compromiso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en que asiste a los comités, en que hay alguna interfaz en la que se comunica con los dueños de los procesos, o perdón, con los encargados de la seguridad de la información, un comité, por ejemplo, que toma nota de las opciones de mejora, que toma nota de las no conformidades de la auditoría interna, que hay un sistema de indicadores robusto, por ejemplo, que contribuya con la socialización de las políticas, procedimientos, manuales, lo que sea. Hay muchas formas en las que el liderazgo puede demostrar que está comprometido. Se nos pide, o la norma pide, que el liderazgo comprometa recursos también, que haya un apoyo económico detrás. Sin plata no baila el mono, ¿cierto? Podemos definir muchos procesos, podemos decir que queremos llevar la gestión de riesgos, incluso podemos arreglárnosla para poder ejecutar un proceso de evaluación de riesgos, pero sin plata no podemos implementar control. Entonces, eso. Ahí con el compromiso de la dirección. El compromiso de la dirección entonces lo vamos a terminar de ver materializado en lo que sería un modelo de gobernanza. Entonces el modelo de gobernanza define roles, responsabilidades, elementos de dirección, elementos de evaluación y elementos de monitoreo. Esto es súper importante que esté alineado con la empresa. Entonces, nosotros podemos pensar en todas las definiciones a nivel de ciberseguridad. Lo mismo que dije recién, políticas de seguridad, objetivos de ciberseguridad, roles y responsabilidades, pero tienen que estar alineados con los objetivos de la empresa, con la cultura empresarial,
con el contexto empresarial, con las expectativas de las partes interesadas que son comerciales, porque de otra forma lo que vamos a estar haciendo es apuntando a un lado diferente. Por ejemplo, yo podría decir que, ya, no sé, terminamos estos cursos. Te dicen, no, me gustaron los cursos, me voy a ir por el curso de Blue Team y me vuelvo un experto en defensa. Y como ahí hay un profe que es CISO del Coordinador Eléctrico Nacional, él siempre cuenta de sus experiencias propias, que son diferentes a las experiencias de una pequeña empresa, un coordinador eléctrico gigante. Entonces uno podría decir, voy a tener que protegerme mucho, porque según la experiencia comparada, los ransomware son cosas de todos los días. Llego a mi empresa y empiezo a generar un montón de controles de seguridad perimetral, preventivo, disuasorio, quizá en la misma red me pongo un IPS, un IDS, ¿y qué pasa? Genera un cuello de botella en el proceso de negocio. Y el objetivo de la empresa no era estar completamente libre de riesgo, no era conservador. Quizás ni siquiera tenía demasiadas tecnologías críticas, sino que lo que quería era poder atender rápido a los clientes, vender harto y ganar cuota de mercado. Y lo que le importaba de seguridad de la información era que se mantuviera la página web, porque la página web era donde publicitaban los productos. Entonces, quizá una mejor alternativa habría sido tener muchos mirrors de la página web eh, y una seguridad, digamos, moderada con un costo-beneficio que hubiese sido mejor. Entonces, no significa que el esfuerzo de protegernos en demasía y colocar muchos controles a priori sea malo, sino que es malo cuando no está apoyando los objetivos de la empresa. Todo eso es parte del liderazgo, todo eso es parte de la planificación estratégica de la seguridad de la información. Bueno, acá un poco más de lo que le estaba comentando. Entonces, la ciberseguridad tiene varios focos. Tiene un foco más de gobernanza, un foco de gestión, que es intermedio, y un foco de la operación diaria. Usualmente uno suele pensar en la seguridad de la información con un foco más de operación. Entonces, parchemos, actualicemos, hagamos análisis de vulnerabilidades, hagamos auditoría, hagamos pentes, implementemos más controles. Y hay un foco quizás, porque quizás es más comercial, es más vendible, mucho en la operación, pero no podemos descartar la gestión y la gobernanza. La gestión vamos a tener todo lo que va a ser el framework o los marcos de trabajo de el SGCI, por ejemplo, los marcos de trabajo, los marcos de control de seguridad de la información, y en la gobernanza todas estas grandes definiciones estratégicas. Y para cada una de estas áreas tenemos roles y responsabilidad. Otra cosa que nos pide la norma es la definición de roles y responsabilidades. Ya. Dentro de esta definición de rol y responsabilidades, no nos entrega cargos. No nos dice que tenemos que tener un CISO o un oficial de seguridad o el gerente de ciberseguridad o segurito. Nada de eso aparece. Nos dice que tiene que haber una responsabilidad. La responsabilidad puede estar en un rol que ya exista. Entonces, si yo ya tengo un CEO, ya tengo un gerente de tecnologías, él podría asumir la responsabilidad de llevar a cabo este proceso. Hay responsabilidades específicas, responsabilidades sobre los activos, responsabilidades sobre riesgos, responsabilidades sobre la aceptación de riesgos, responsabilidades sobre política, responsabilidades sobre control. Entonces existen varias responsabilidades que voy a tener que ser capaz de distribuir en la organización. La definición de estas responsabilidades tampoco es cosa sencilla, chicos, porque hay que pensar en la segregación de funciones, hay que pensar en los conflictos de interés, hay que pensar que estas responsabilidades estén asociadas a un rol organizacional que permita el cumplimiento de esa responsabilidad. Entonces, si yo le digo a el cabro que está en soporte TI, que ahora es el nuevo gerente de ciberseguridad, él podría estar súper feliz. Pero si no le entrego presupuesto, no sirve de nada. Si no tiene capacidad de agencia, no tiene agencia en la organización, tampoco sirve de nada. Entonces, estos roles, estas responsabilidades, perdón, que nosotros distribuimos a la hora de implementar un SGCI, tienen que tener sentido con la estructura organizacional. Y además, las personas que asumen estas responsabilidades tienen que tener capacidades. Entonces, tampoco es baladí llegar a implementar o distribuir responsabilidades. Tiene que haber un proceso detrás de raciocinio. ¿Sí? Por eso esto también es una tarea importante en la implementación. La cláusula 5 también hablamos de las políticas. No me voy a detener demasiado en las políticas. Las políticas son documentos que usualmente no deberían ser largos, establecen lo que la organización piensa sobre algo, establece el objetivo general de seguridad de información, establece las principales responsabilidades y establece también los compromisos que tiene la organización respecto a este tema. La norma nos habla de la política general de seguridad de información, pero también podemos tener políticas complementarias. ¿Cuántas políticas nosotros queramos? Podemos tener una política para cada dominio de control, o podemos tener una política general de controles, o podemos tener cuatro políticas: seguridad física, seguridad de personas, seguridad
de redes y cultura, qué sé yo. Eso es una decisión de la organización. Las políticas complementarias. Lo que es importante, lo que es obligatorio, es que existe una política general de seguridad de la información. En algunas situaciones es necesaria la existencia de un CISO en una empresa. Sí, hay muchas veces donde un CISO es importante en una empresa, eh, pero no es la norma quien te lo dice, sino que te lo va a dar el contexto de la organización. Mira, el C-Suite, que son todos los niveles gerenciales, C-Suite, nacen como, o deberían nacer como una respuesta a la necesidad de una alta dirección estratégica en una organización. Esa dirección estratégica en una organización implica algo, implica que hay una dependencia. Entonces, si tu empresa es altamente dependiente de las tecnologías, pero muy altamente dependiente de las tecnologías, y hay un valor agregado, hay algo que le permite al CISO justificar su existencia, que implica también, por ejemplo, una dedicación del tiempo completo a las actividades de seguridad de la información, a la consecución de ciertos objetivos, claro, te conviene tener un CISO. O sea, si tú eres una tecnológica, eres Microsoft, qué sé yo, te conviene tener un CISO, porque vas a tener una persona que va a estar solamente atendiendo a ese tipo de asuntos. Pero si tú eres una empresa, por ejemplo, no sé, po, una universidad de nuevo, ¿vale la pena tener un CISO? O quizás vas a tener una jefatura de nivel intermedio que va a reportar al gerente de información. Hay que ver cuál es el nivel de dependencia de las tecnologías, cuál es el valor cuánta capacidad necesitas en esa gerencia o en esa jefatura de seguridad de la información. Y hay otras cosas también importantes. ¿Estás viendo la seguridad de la información solamente como un necesario para la continuidad de negocio o estás obteniendo valor de esa seguridad de la información? Y ese mismo discurso, de hecho, uno lo puede pensar en casi cualquier gerencia. Por ejemplo, un CDO, un gerente de datos. ¿Cuándo una organización debería tener un gerente de datos? Bueno, cuando amerite tener un gerente de datos. No vamos a colocar un CDO porque sí, ni un CISO porque sí. Entonces, eso más o menos te puedo contestar bien, que depende mucho no, ya no de la norma, sino que va a depender del contexto de la organización. Dice, existe la política general, luego las políticas, de ser necesario, políticas complementarias. Son dos tipos de políticas, digamos, Alfredo. Tenemos la política general y las políticas complementarias. Son dos. La política general de seguridad de la información, que esa es obligatoria, y las políticas complementarias, que son eso, complementarias y no son obligatorias. Política general de seguridad de la información y políticas complementarias. O sea, ahí en tu mensaje el 2 no va. Sería la 1 y la 3. Bueno, después vamos a la cláusula 6 que habla sobre los riesgos. Y ya les dije, les adelanté un poco que esto es un proceso de gestión de riesgos. Entonces, esto es lo que dice la norma, dice que tenemos que tener acciones para abordar los riesgos, evaluaciones de riesgo y de seguridad de información, tratamiento de riesgos de seguridad de información. Básicamente, porque no me quiero, bueno, no me quiero detener demasiado en temas de riesgos porque es bastante complejo, pero básicamente lo que uno hace acá es analizo qué es lo que puede salir mal. Y yo lo puedo llevar a una matriz como lo que está acá. Esta matriz está compuesta por dos elementos. Impacto, esto es un gráfico en verdad. Impacto y probabilidad. Ese impacto y probabilidad te da combinaciones. Si tu impacto es bajo y tu probabilidad es baja, la multiplicación entre ambos es bajo. Este cuadrante que está acá es el cuadrante 1, 1, ¿cierto? Que nos da como multiplicación 1. Este acá podría ser un 2, 1, que tiene valor 2. Este de acá, este sería como un 3, ¿cierto? Acá estaría el 2 y acá el 3. Este sería como un 2-3, un 6. Y este de acá podría ser un 3-3, un 9. ¿Ya? Entonces, tienen diferentes riesgos, tienen diferentes valores de impacto y probabilidad y se van a distribuir diferente en una matriz. Y ahí hay que ver algo, hay que ver qué es lo que pasa con estos riesgos. Entonces, aquí hay una línea roja. Esa línea roja va a ser nuestro apetito de riesgo. Entonces, el apetito de riesgo es cuánto riesgo una organización quiere, lo define la dirección. No nos vamos a detener mucho en eso, pero es una definición importante. El apetito de riesgo lo define la dirección, es cuánto riesgo quiero. Y si nosotros analizamos estos riesgos que mapeamos desde nuestros procesos, nuestros activos, nos damos cuenta que aquí hay un riesgo que está fuera del apetito. Entonces, este riesgo de acá, para nosotros, es un problema. ¿Y qué quiero hacer con este riesgo? Lo quiero traer hacia acá. ¿Y cómo lo traigo? Tengo que disminuir o el impacto o la probabilidad. Entonces implemento un control. Mitigo el riesgo. Mitigo el impacto o mitigo la probabilidad. Va a depender del riesgo y qué estrategias puedo utilizar. Y si no lo puedo mitigar, voy a tener que buscar alguna otra alternativa. Por ejemplo, eliminar el riesgo, transferir el riesgo. Hay alternativas para poder trabajar con el riesgo. Entonces, lo que nosotros queremos lograr hacer con un proceso de gestión de riesgo es primero poder entender qué cosas pueden salir mal.
lo hacemos con nuestras matrices de riesgo y lo hacemos a través de un proceso estructurado que incluye, acá, incluye identificar los riesgos, analizar los riesgos y evaluar los riesgos. O sea, vemos todos los procesos, vemos todos los activos, vemos todos, o sea, los sistemas y los activos. En base a eso analizamos cuál es la necesidad de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Tenemos los activos críticos, vemos qué riesgos pueden afectar a los activos, riesgos tecnológicos, riesgos medioambientales, riesgos de personas, etcétera. Y en base a eso, le damos un valor. Esos valores nos van a generar acá riesgo en la matriz de riesgo y vemos cuáles tenemos que tratar. No todos los riesgos son iguales y no voy a tratar todos los riesgos. Aquí también hay un límite en la cantidad de recursos que puedo colocar. Entonces, ¿cuáles riesgos trato? Siempre voy a tratar aquellos riesgos que tienen una severidad mayor. Entonces, yo termino de evaluar todos mis riesgos, coloco aquellos riesgos que tienen una mayor severidad y digo, ok, eh, ahora que tengo todos mis riesgos mapeados, empiezo a trabajar con ellos. ¿Cuáles? Aquellos que son más severos. ¿Por qué? Porque tiene lógica, ¿cierto? Esa es la perspectiva de riesgo. Eh, ¿Qué me conviene más? ¿No estar expuesto a 5 riesgos moderados o a 5 riesgos bajos o solamente cubrirme de un riesgo catastrófico? Por supuesto, de un riesgo catastrófico, ¿cierto? Uno podría decir, oye, pero si disminuye 5 riesgos moderados o 5 riesgos bajos, estás cubriendo 5, son más que uno. Pero el efecto de ese uno es mayor que el de los 5. Entonces, esa es la perspectiva de riesgos que uno quiere ver. Siempre vamos eliminando lo catastrófico primero. Usualmente puede tener un costo. Entonces, ahí vamos viendo qué es lo que podemos cubrir con nuestros planes. Ya vamos bajando. Entonces, eso es riesgo. Esto es el proceso de gestión de riesgo. Ah, metodologías de gestión de riesgo hay muchas. Incluso yo no sé si, sé que se estaba dando hasta este año, creo que todavía se está dando, hay un curso de gestión de riesgos, que son 5 semanas de puras metodologías de gestión de riesgos, porque tienen riesgos por activos, riesgos por procesos, tienen riesgos que evalúan, por ejemplo, las probabilidades de ocurrencias naturales diferentes de las iniciadas por una persona. Tienen matrices de riesgo que evalúan los adversarios que van a ser tus enemigos. Y te dice, no es lo mismo que te ataque una corporación, que te ataque un hacker aburrido, que te ataque alguien que está aprendiendo. Entonces evalúa eso también. Hay otras que hablan sobre riesgos que son repercutidos entre diferentes activos, riesgos que son heredados entre activos, y son diferentes y diferentes metodologías. Entonces los procesos de gestión de riesgos no son iguales siempre en la parte de la evaluación. En el contexto general son siempre similares, identificar, analizar y evaluar. Pero ese análisis y evaluación pueden usar métodos diferentes. Así como nota al pie de página, la principal diferencia entre la gestión de riesgos de tecnologías de la información y ciberseguridad con la de la industria, o digamos con la general, es que nosotros tenemos la idea de la amenaza y la vulnerabilidad. Y eso hace que todo cambie. Porque cuando hacemos nuestro análisis de riesgos, analizamos amenaza, analizamos vulnerabilidad, analizamos probabilidad de ocurrencia. No solamente analizamos y el impacto lo analizamos respecto del impacto de la confidencialidad, integridad y disponibilidad, que es más complejo que solamente ver un impacto general y una probabilidad general. En el punto 5.2, comunicación y consulta. Ese punto se implementa mediante una encuesta a la organización, por ejemplo. No, comunicación y consulta es la consulta con la dirección. Entonces, ¿cómo te comunicas con la dirección y cómo consultas respecto de la resolución de ciertos temas? Por ejemplo, mira, en esto mismo de riesgo, hay un minuto en el que tú ya no vas a poder reducir más un riesgo. Aquí mismo. Tú agarras ese riesgo y le dices, esto lo dejamos acá y quedó acá. Pero alguien te tiene que decir, ese riesgo está ahora aceptado. Entonces, eso es una comunicación y una consulta con la dirección. O la dirección, teníamos este riesgo que estaba afuera, implementamos esta estrategia y ahora quedó dentro del apetito. Pero sigue siendo un riesgo, digamos, más o menos elevado. ¿Está de acuerdo con el nuevo nivel de este riesgo? Sí, estoy de acuerdo. Ok, me firma esta acta, acta firmada. Entonces, ese punto 5.2 te dice, ¿cómo lo vas a hacer? ¿A través de qué mecanismo? Usualmente hay un comité, pero también pueden haber otros mecanismos que se definen. Procesos de comunicación interna, quizá a través de algún sistema como un SM, un Jira, algo así. A eso se refiere. Bien, y en la cláusula número 7 vamos a tener competencias. Entonces, bueno, vamos a tener varias cosas. Tenemos las competencias, que van a ser las habilidades que son necesarias para que las personas puedan realizar sus trabajos. Las competencias son literalmente ir a estudiar. Bueno, entonces, si tú vas a hacer un análisis de riesgo, la norma te dice la persona a la que tú le defines la responsabilidad de llevar este análisis de riesgo, tiene que saber cómo hacer ese análisis de riesgo. Entonces, ahí viene la competencia. Esas competencias se desarrollan a través de formaciones, ir a estudiar.
tutorías, asignaciones de empleados, o sea, asignaciones de supervisores, o si no quiero mandar a alguien a estudiar, tengo que contratar a alguien que ya venga con las competencias necesarias. Entonces, para poder cumplir con la competencia hay dos formas, o mando a estudiar o contrato a gente que ya esté estudiada. ¿Sí? Aquí también están los recursos, pero no coloqué las minas de recursos, eso es que hay un presupuesto para seguridad de la información, que haya programas de concienciación. Bueno, básicamente es como todo lo que va a ser. Vamos para atrás y les comento aquí con un poquito más de detalle. Ya, entonces, tenemos recursos, eso es como un presupuesto, pero también que hayan personas. Entonces, recursos son personas y es dinero, que existe un presupuesto para seguridad de la información, algo que podamos gastar. Las competencias es que las personas a las que les asigno responsabilidad sean competentes en aquello. Hay marcos también, estándares. Hay un estándar que se llama NICE, que establece competencias, habilidades y aptitudes. Entonces es interesante que podemos utilizar también algunos marcos diferentes para poder complementar esto. La parte de la comunicación es lo que decía recién Alfredo. En este caso aquí son los mecanismos de comunicación, el proceso de comunicación que aparece en el soporte, y la 7.5 es la información documentada. Ya les comentaba, o sea, ya le contaba antes de que hay ciertos elementos que son obligatorios en su documentación. Ah, me acordé de algo. Espérenme un segundo. Aula virtual. Mm, esto es fundamento. Ya. Si se van a la plataforma, van a encontrar en la sección uno y 2 acá. Ya van a encontrar acá en las secciones 1 y 2. Y esta es la imagen que estaba dentro de la PPT. Pero en la clase 2 van a encontrar la 27002 con el uso educativo, la norma actualizada. Y van a encontrar dos regalitos que están desde el material de los cursos de implementador de ISO. Vamos a ver rapidito acá. Entonces, acá en el segundo recurso que se llama obligatoriedad de documento ISO 27001, está descrito cuáles documentos son obligatorios y no, de qué cláusula vienen y cuáles son los objetivos perdón, cuáles son los documentos que son obligatorios para que ustedes puedan alcanzar una certificación y qué registros tienen asociados. Ahí viene para abajo para que la puedan leer, es una guía chiquita. Y en el otro, que es también del curso implementador, pero este es 27001, tiene las directrices de implementación respecto de la norma 27003, que es una definición un poco más en detalle de lo que viene a ser el SGCI. Aquí hay como un detalle de las cláusulas. Entonces, por ejemplo, en la cláusula comprensión de la organización y su contexto, hay una explicación de esta cláusula. Entonces, un poco lo que les he estado comentando ahora, así tienen la PPT y también tienen este documento en la plataforma que les permite ahondar un poco más. O sea, ambas están ya disponibles en su plataforma. Ahora sí, volvamos. La cláusula 5 liderazgo. Y bueno, y la última parte de la cláusula 7 entonces es el apoyo, en este caso, en la información documentada, que es lo que tengo que documentar. La cláusula 9 es la ejecución de la auditoría continua, perdón, de la auditoría interna, y la revisión por la dirección, que es juntarse con la dirección y explicar un poco qué es lo que está pasando, cómo vamos, hemos cumplido o no los objetivos, que se presenten también los resultados de las auditorías internas, todo ello. Y la cláusula 10 es la mejora continua, que es básicamente volver a la cláusula 6, pero ahora integrar lo que salió mal como una opción de mejora. Bien, eso a grandes rasgos es la norma 27001. Entonces, si es primera vez que la conocen, ahora ya tienen una nueva amiga, la norma ISO 27000. Ahora vamos a aprovechar y vamos a alcanzar a revisar un poco de lo que dice la norma 27002. Voy a hacerlo al revés, voy a irme a la última diapo acá. Bueno, primero la primera. Si volvemos a observar este diagrama que teníamos antes, que era el de que quiere ser protegido, por qué protegerlo y de qué protegerlo, y lo vamos analizando respecto a las cláusulas de la norma, esas tres primeras preguntas van a quedar respondidas en nuestro proceso de gestión de riesgos, casi por completo. ¿Qué quiero proteger? La información. ¿Qué información? La información crítica o tecnologías críticas que vengan de los procesos críticos, etc.
que apoyen a los objetivos de negocio. ¿Por qué la voy a proteger? Porque son críticas, porque tienen mayor necesidad de triada SID. Eso también queda respuesto o repuesto en nuestro proceso, en nuestro levantamiento de riesgo y evaluación de riesgo. ¿De qué los quiero proteger? De los riesgos, también está ahí. Y ahora nos toca cómo lo voy a proteger. Y ahora es cuando entramos al detalle de estos controles. Entonces la 27002 nos va a dar estos detalles de estos controles. Y ahora lo que voy a hacer es ir a la última parte de esta diapo y les voy a mostrar los controles. Miren, estos son los anexos o los dominios de controles que están en la 27002. Tenemos cuatro grandes familias de controles organizacionales, de personas, físicos y tecnológicos. Dentro de estos dominios de controles viven los controles. Entonces, no sé, controles de criptografía, hay dos controles de criptografía. Espérenme, esta es la 27001 antigua. Les voy a mostrar la 27002 nueva. Un segundo. 27002, acá está. Perdón, cometí un error ahí. Aquí. Voy a checar un poco acá, más grande. Ya, aquí tenemos los controles ahora. Ya, entonces aquí tenemos controles, aquí tenemos los controles de personas, ahí tenemos las categorías de control. Esta no, esta es la de 2017. Ahí, espérenme. La saqué de ahí, 27002, 2022, uso educativo. Sí, a estas, disculpen, que siempre tengo todas las formas abiertas porque a veces cambian las palabras y la 27002 se actualizó este año, pero hay varias empresas que todavía están trabajando con la versión anterior. Entonces, es útil tener esta es la que ustedes tienen en su plataforma, ¿ya? Esta, la más actualizada. Acá. Ya, aquí sí. Tenemos los controles organizacionales, controles de personas, controles físicos y controles tecnológicos. Entonces, todos los controles que van a ser controles organizacionales tienen que ver mucho con procesos. Bueno, tenemos la política de seguridad de la información como el primer control y vamos a tener procesos. Procesos como la segregación de tareas, contacto con las autoridades, la gestión de identidades, el control de acceso, el etiquetado de la información, los derechos de acceso, eh, muchos procesos. Los controles de personas se asocian al proceso de recursos humanos. Tenemos la revisión de antecedentes, términos y condiciones del empleo, procesos disciplinarios, trabajo remoto, cosas del estilo. Los controles físicos son para barreras físicas de entrada a las instalaciones. Por ejemplo, la entrada, asegurar oficina, cómo guardar tus activos físicos, cómo eliminar estos activos físicos, cómo trabajar en lugares de forma segura, el monitoreo físico de los lugares. Y los controles tecnológicos son controles que están más asociados a los duros de ciber. Entonces aquí tenemos temas como los DLP, los Data Loss Prevention, tenemos la sincronización de relojes, tenemos temas de criptografía, tenemos temas de codificación segura, tenemos temas de gestión de la capacidad, y ya vienen a ser como temas, si quieren verlo así, como más duros, más técnicos. Entonces, esas son las principales familias de controles que vamos a tener en la norma. Y dentro de cada una de ellas vamos a tener los controles. Entonces, voy a mostrarles un control cualquiera para que vean la forma. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un control de acceso, es de la cláusula número 5, por lo tanto es un control de estilo organizacional. Y aquí viene a decirnos que es un control preventivo, que logra asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad, que hace una asociación al concepto de proteger. Y acá viene la descripción del control, que son las reglas para el acceso físico y lógico a la información y los activos relacionados. Tienen que estar establecidas, mantenidas. Después viene el objetivo, el propósito de este control y una guía de cómo debería implementar este control. Por ejemplo, este control debería estar definido para la seguridad de las aplicaciones, para la seguridad física, para las restricciones a los accesos privilegiados, la segregación de tareas. Entonces, esto lo ya alcanzamos a ver ayer, cuando vimos cómo era el detalle del control. Y así va la norma. ¿Bien? Entonces, ¿qué es importante de la norma? Primero, entender de que este control es una respuesta, es la forma de responder a un riesgo. Entonces, yo entiendo que hay un riesgo. Por ejemplo, el riesgo, ¿qué era? ¿Cuál era este? Oh, perdón, era como control de acceso, ¿cierto? Entonces, puedo tener un riesgo de que un empleado descontento borre la información. Ok, ¿cómo puede ocurrir eso? Una forma que puede ocurrir es que, por ejemplo, el empleado descontento eh,
dentro de nuestro sistema, agarre las credenciales de administrador, se meta al domain controller y dentro del domain controller haga una transferencia, un dump de toda la información o no sé, haga alguna acción maliciosa. ¿Puede pasar? Es relativamente sencillo que ocurra, sobre todo si es que no tengo una buena seguridad dentro del Active Directory para los que usan Active Directory. Sobre todo si es que el administrador anda por ahí entrando con sus contraseñas en los PC y si el usuario tiene alguna capacidad técnica, puede de ahí sacar las contraseñas. No es tan difícil. ¿Cómo lo regulo? Con una segregación de control de acceso, perdón, con un control de acceso. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Digo, a ver, tengo este riesgo de que, un riesgo de que un usuario local agarre accesos privilegiados, independiente del por qué, que esté enojado o no da lo mismo. La cosa es que puede elevar sus privilegios. Bien, ¿cómo elimino o cómo mitigo el riesgo de elevación de privilegios de un usuario autenticado? A través del control de acceso. Y recién llegó al control. Pero antes de eso tengo que haber hecho la gestión de riesgo. Entonces, esta es la respuesta, esta es la buena práctica. ¿Todos los controles requieren haber pasado por la gestión de riesgo? En teoría sí, pero en la práctica hay varios controles que podemos llamar controles higiénicos, como una línea base de controles. O sea, no hace falta que nadie dibuje ni siquiera una matriz de riesgo para saber que necesitamos una política de gestión de riesgo. Además de que es un requisito del SGCI, es una capacidad muy básica de la organización. Tampoco hace falta ser un genio para colocar una contraseña segura, ¿cierto? Es como obvio, es de perogrullo, pero de todas formas aparece acá como un control. Entonces no hace falta tampoco colocar no hace falta que haya que contratar a Deloitte para que nos diga que tenemos que colocar mejores contraseñas, ¿cierto? O para mantener el escritorio limpio, o para no colocar las contraseñas, no escribir las contraseñas en un post-it en la pantalla, sobre todo las de administración. Entonces, hay algunos controles que cuando vayamos leyendo esta norma, o cuando ustedes hagan un análisis más en profundidad de la norma, van a decir, oye, pero esto es como obvio, no hace falta que pase por un proceso de gestión de riesgo. Y puede ser. Existen controles que son de un nivel de madurez bastante bajo, que son controles, por eso los llamamos controles higiénicos, mantienen como la higiene más básica. Sí, es Popular Sticky Notes. Claro, en el caso, ahí estaba poniendo un caso cualquiera que me estaba inventando en el minuto, pero sí, pues habría que trabajar con autenticación, autorización, segregación de las cuentas, que el domain controller no esté bloqueando los PCs locales, sino que sea un administrador local, y ni siquiera un administrador local, o el que el grupo de administradores locales sea separado del DC, pero ahí. La verdad es que no me manejo tanto con Azure, era como porque se me ocurrió nomás en el minuto, pero sí, habría que ver cómo este control, esa segregación de tareas y funciones se aplicaría en el contexto particular del Active Directory. Ya, entonces, volvamos un poquito a la diapo. Eso es lo que tiene la 27.2, ¿sí? No hay más. Son un montón de controles, una colección de controles, un catálogo de controles. Lo que quería poder mostrarles un poco antes de que se nos acabe el tiempo, primero es que estos controles van a existir en más de una forma. Cualquier control va a existir en más de una forma. Por ejemplo, este control de... Ya, a ver, ¿cuál puede ser? Bueno, el mismo control de acceso. Entonces, ¿el control de acceso qué es? El control de acceso podríamos decir que es una regla, ¿ya? Una regla en su lugar, en su forma menos madura, es una regla. Pero después nosotros podemos tener un proceso de control de acceso, ¿cierto? Nosotros también podemos tener una política de control de acceso que establece quién, cuándo puede entrar a ciertos lugares o establecer al menos el compromiso de la organización en no permitir el acceso no autorizado y definir una responsabilidad. Podemos tener un instructivo de cómo llevar a cabo la tarea de control de acceso en Active Directory porque a David se le olvida cómo hacerlo. Entonces podemos tener un instructivo. Podemos tener registros cada vez de que alguien cambie una contraseña o cada vez que alguien acceda a este sistema, entonces generamos un registro. Entonces, un control va a tomar harta forma. Aquí en este diagrama que están viendo en pantalla, van a encontrar una especie de diagrama de un proceso con rol A, B, C, que tiene su actividad. Entonces, el procedimiento es cómo vamos a describir este proceso de control de acceso. Estas actividades pueden tener asociados instructivos, que son a nivel de detalle mayor. La interacción con los sistemas nos da los registros. ¿Y cuál de todo esto es el control de acceso? Todo. El control de acceso va a ser el procedimiento del control de acceso, los instructivos para el control de acceso, los registros. Incluso tecnología. Podría utilizar un single sign-on, un Okta, por ejemplo. Y también pasaría a ser parte de nuestro control de acceso. ¿Quién se hace cargo de esto? Hay que definir. ¿Quién va a ser el dueño de este control? Quizá quién va a ser el dueño del activo, en este caso del control tecnológico o del proceso. Eso también es parte de la responsabilidad. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con los controles de la norma,
Uno dice, ah, pero esto no era un control tecnológico, este era perdón, no era un control organizacional, era un control tecnológico, era un firewall. Bacán, pero ¿cómo implemento el firewall? ¿Quién va a revisar los firewall? ¿Quién actualiza las normas de los firewall? ¿Quién analiza, por ejemplo, el tráfico? ¿Quién revisa los falsos positivos? ¿Quién está operando el hotline si es que hay algún problema con el firewall y tenemos que actualizarlo? ¿Quién se encarga de que el firmware esté actualizado? Si es uno físico, ¿quién se encarga de la mantención? Eh, ¿quién el conocimiento para reconfigurar? Eso debería ser un procedimiento, o un instructivo incluso. ¿Qué registro genera el firewall? ¿Quién se hace cargo de eso? Entonces también hay un proceso asociado. Quizá puede estar en el proceso de monitoreo, qué sé yo, pero hay un proceso que podría estar asociado a esa implementación de un control técnico. Entonces, no hay que mirar en menos los controles, independientes si son técnicos, si son de procedimentales o organizacionales, porque igual tienen un esfuerzo detrás en su implementación, en su despliegue y en su mantención. Dice, si hago una política de control de acceso, también tengo que tener un proceso de esa política, van de la mano. Si usualmente mira, imagínate que una política es una declaración, pero una política nunca describe qué es lo que tienes que hacer. Entonces, en la política tú puedes decir, por ejemplo, que deseas que todos los accesos tengan una separación por función. Y ni siquiera, mira, incluso ni siquiera lo puedes tener en una política de control de acceso, lo podrías tener incluso en una política general de seguridad de la información. Pero por la pura política, tú no puedes definir paso a paso qué es lo que vas a hacer. En la política no te va a parecer que va a ser, no sé, Viviana la que se va a encargar del análisis de segregación de funciones, Macarena la que va a entregar los accesos en sus cargos, claro, y Gabriel el que va a hacer la comprobación 10, porque la política no es para eso, la política solo te compromete a que te vas a asegurar de que haya una segregación de funciones. El procedimiento es el que te va a decir, Macarena, Viviana y Gabriel van a trabajar de tal forma. Y un instructivo podría decir que Viviana, cuando hace la matriz, tiene que seguir estos pasos, en particular de ese instrumento muy chico. Entonces, una política que no esté asociada a un procedimiento tiene el riesgo de que nunca vea materializar sus acciones. Pero no siempre es digamos, esto es el caso general. Igual puede pasar de que una empresa que sea inmadura realice actividades que no estén asociadas a un procedimiento. Pasa mucho. Ustedes pueden ir a una empresa, empiezan a hacer una implementación, una auditoría y preguntan, oye, ¿ustedes hacen control de acceso? No, pero ustedes llegan y le crean la cuenta a cualquiera. No, tampoco. Le preguntamos a Francisco, porque él cacha harto, entonces, perdón, se me sale el chilenismo. Le preguntamos a Francisco porque él sabe harto, entonces, igual todo pasa por Francisco. Ah, bueno, eso es un control de acceso. Es inmaduro, es informal, es ad hoc, es riesgoso, no es óptimo, pero igual existe. Y no está en un procedimiento, entonces igual puede ocurrir. Ujú. Ya, ¿qué tipos de controles tenemos? Tenemos muchos tipos de controles. Tenemos controles que pueden asociarse a tipos de familias. Por ejemplo, tenemos controles que son detectivos, que buscan detectar cuando hay un incidente. Tenemos controles preventivos, que buscan evitar que el incidente se materialice. Tenemos controles correctivos, que buscan evitar que el daño de un incidente materializado se empiece o se aumente, o poder contener el incidente, por ejemplo, o poder volver a recuperar nuestro sistema, son controles correctivos. Hay controles que pueden ser de más de un tipo. Por ejemplo, un antivirus puede ser un control detectivo y también correctivo, si es que tiene capacidad de contención. Hay controles que son compensatorios o disuasorios. Los controles disuasorios son bastante interesantes. Por ejemplo, bueno, un atacante ataca porque busca algo. Un atacante criminal normal busca plata. ¿Y qué pasa si el atacante se mete a tu página web y se da cuenta que tienes muchas buenas prácticas, que no tienes páginas 404 estándares, de que le costó pillar un poco cuál era el servicio que tenía de fondo, de que no hay mensajes ocultos del sistema, de que no dejaste el robot TXT? Lo primero que se le ocurriría a alguien, al atacante sería como, al menos tienen a alguien que más o menos sabe cómo tener la página limpia. Bueno, se mete y le cuesta un poco entrar a la red, pero logra entrar a la de MZ y se encuentra un honeypot. Sin un- entonces, como en general, entran a la red, entran a un segmento de la red que es controlado y dicen, oh, aquí encontré la información. Se meten en la información y en la información falsa, que parecía real. La empresa dejó información falsa, se llama un honeypot, un jarrón de miel, porque atrae las moscas. Entonces va el atacante y dice, oye, qué interesante, y se da cuenta de que ese era un honeypot. ¿Qué va a pensar el atacante? Va a decir, ah, estoy puro perdiendo el tiempo, porque en verdad parece que no voy a conseguir nada de esta organización. Voy a la siguiente, voy a la siguiente víctima. Eso es un control disuasorio, porque disuade al atacante de atacar. Sobre todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas, ser higiénico,
Las contraseñas fuertes, por ejemplo, son controles preventivos, pero también son disesorios, porque en teoría yo podría craquear, perdón, cualquier contraseña, cualquier contraseña. Solo me va a tomar 1.000 millones de años, pero igual lo podría hacer. Y si agarro una botnet gigante, la más grande del mundo, y me pongo a craquear una contraseña, probablemente lo voy a lograr, pero me vaya a demorar un par de años. Entonces, ¿por qué no lo hago? A menos que tenga mucha odio, mucha sangre en el ojo contra la persona que quiero hackear, no lo voy a hacer, ¿cierto? No tiene ningún sentido costo-beneficio. Es disuasorio, también es preventivo, pero es disuasorio. Entonces, eso, los controles pueden pertenecer a más de una categoría. ¿Por qué es importante conocer las categorías de los controles? Más bien porque nos va permitiendo entender cómo funcionan respecto del riesgo, cuándo los vamos a activar. Hay controles que tienen mayor costo-beneficio, todos los controles que sean preventivos, que sean disuasorios, incluso los directivos, tienen un mayor costo-beneficio, o sea, un mayor beneficio respecto al costo que los correctivos, solamente porque los correctivos se aplican una vez que ocurre el incidente. La idea es que queremos evitar lo más posible el incidente. Si ocurre el incidente, tenemos un daño. Eso no significa que no quiero tener capacidades correctivas. Por supuesto que quiero, porque también tengo que contener. Entonces, es interesante también, cuando uno empieza a trabajar con controles, entender cómo son los controles. Los controles son eficaces, pueden ser eficientes. No todos los controles, no voy a implementar todos los controles, sino que voy a implementar aquellos controles que son importantes para mí. Un control no debería ser más costoso que lo que estoy buscando proteger. Es por eso que no ven los cajeros automáticos por un guardia cada uno, ¿cierto? Que no tiene sentido. Acá está, los controles no son obligatorios, o sea, no tengo por qué usar los 114 controles de la norma, puedo utilizar menos los que son necesarios, según qué, según mi análisis de riesgo. También puedo trabajar con otros controles, o sea, puedo trabajar con ISO 27001, ISO 27002 y controles SIS, no hay ningún problema. Puedo referenciar otros controles. Deberían estar enfocados en respecto de lo que nos entrega nuestro análisis de riesgo y también se tienen que priorizar. Los controles también se evalúan. Hay controles que son más útiles que otros, si son automáticos, si son agarran a la organización en su conjunto, si tienen interacción humana o no, si son continuos o no. Entonces también los controles se evalúan. La efectividad de los controles también deberían evaluarse, en tanto sean capaces de reducir efectivamente la probabilidad o el impacto de los riesgos. Y en base a eso decido si es que voy a implementar otro control, si es que voy a mejorar ese control o el control no funciona. Esta misma idea de que los controles son de varias categorías, que los controles tienen un enfoque en riesgos, deberían ser eficaces y eficientes, que no son obligatorios, es cierto para todo marco de control. Todo marco de control porque es una característica de los controles. Y esto ya se los comenté, los controles se implementan de diversas formas, con diferentes mecanismos, diferentes recursos. Uno no puede reducir un control solamente a un aplicativo, solamente a una minuta, solamente a un proceso, sino que al desplegarlo, uno lo despliega en la totalidad de la arquitectura empresarial. Muy bien, con eso terminamos por hoy. Esto sería entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de despliegue de controles de respaldo, y control de acceso. Si quieren ver un poco lo que les conté de control de acceso, pero replicado a respaldo y auditoría. Entonces, con esto ya cubrimos lo que es la norma 27.1 y 27.2 a grandes rasgos. Si les interesó, si les parece interesante, ya saben que entonces el trabajo de auditor SGCI, implementador SGCI, podría ser para ustedes. Si no lo encuentran interesante, no se metan al mundo de las normas. Hay otras cosas que podemos explicar, o sea, perdón, que podemos explorar en el mundo de la seguridad de la información, pero esto es la piedra angular, digamos, para lo que es el control de gestión de ciberseguridad, lo que es la planificación estratégica de ciberseguridad y lo que es el management al final, porque es nuestro sistema de gestión. Sí, no todo es redoble. Esto es del equipo blanco, el white team, el equipo blanco. Gracias, Sebastián. Ya, pues, entonces nos seguimos viendo. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿Ya? Ok. Entonces, nos vemos mañana a la misma hora, 7:30. Vamos a revisar, no me acuerdo qué vamos a revisar mañana, si controles COVID, SIS o NIS, pero uno de los dos. Ok, que le vaya muy bien. Un abrazo. Chao, chao.